En esta oportunidad vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la salud de un grupo de personas que están celebrando la conmemoración de una ley que les celebra, que les recoge, que los abraza, porque durante mucho tiempo vivieron sin ser reconocidos en nuestro país, aun cuando venían haciendo llamados de atención a los diferentes estamentos públicos y privados para que les prestaran atención. Estamos hablando de las personas que sufren enfermedades huérfanas. Ya vamos a hablar de qué es una enfermedad huérfana. Sin más preámbulos, voy a saludar a nuestra invitada en esta oportunidad. Está con nosotros la señora Luz Victoria Salazar. Ella es presidente del Consejo Directivo de una institución, de un grupo de personas que se han reunido para hacerle seguimiento a todo lo que tiene que ver con las enfermedades huérfanas en Colombia. Se trata del Observatorio Interinstitucional de Enfermedades Huérfanas y a ella la tenemos en esta oportunidad. Señora Luz Victoria, bienvenida. Muchas gracias por atender nuestra invitación. No, a ustedes muchas gracias por esta invitación que nos permite visibilizar ese tema que pues no es de un conocimiento muy generalizado. Claro, pues pensaba antes de hacer esta entrevista, ¿cuán difícil ha de ser para una persona que tiene una de estas enfermedades de forma que las tiene diagnosticada, cuán difícil debe ser para una persona como estas acceder a los servicios públicos de salud de calidad en situaciones como esta que estamos viviendo en el planeta? Si es difícil para personas que no tienen ningún padecimiento o que tienen los padecimientos convencionales, no me imagino cuántos retos se enfrenta una persona, cuántos retos se enfrenta una persona que tiene esas enfermedades diagnosticadas. Antes de entrar a hablar sobre la ley, quiero que nos explique qué ven ustedes en este panorama de pandemia para las personas que tienen estos cuadros diagnosticados como enfermedades huérfanas. Pues realmente los pacientes, al verse enfrentados a esta emergencia por la pandemia, digamos que ha pasado con ellos diferentes circunstancias. La primera, empezaron a sentir un miedo muy grande para, digamos, desempeñarse normalmente o para acudir al médico, acudir a las instituciones de salud, porque ellos claramente se sienten más vulnerables. Eh, los pacientes además comenzaron a sentirse desatendidos. Eh, Escudándose en el COVID, muchas EPS empezaron a dilatar o negar servicios porque argumentaban que estaban muy dedicados a ese manejo de la pandemia. Hubo la necesidad, por ejemplo, de intervenir con el ministerio para que, así como la diabetes, la hipertensión, los mayores de 70 años eran poblaciones priorizadas que debían tener un manejo especial, acercándoles un poco más la medicina, logramos que mediante una resolución posterior también consideraran los pacientes de enfermedades huérfanas dentro de esa población priorizada. Se han ido logrando que muchos pacientes reciban su atención como debe ser, sin necesidad de salir a exponerse, pero nos falta mucho camino por recorrer. Y sabe que es muy triste porque además las EPS tienen incluso adelantados los dineros para dar continuidad en la atención y para darle lo que requieren nuestros pacientes. Tienen el dinero, tienen ya seguramente los recursos físicos también para atender esas enfermedades. Sin embargo, por esta situación de pandemia, algunas de esas instituciones prestadoras de salud seguramente se escudaron en que estaban atendiendo la emergencia y dejaron a un lado a las personas que venían con sus procesos de tratamiento convencional, me imagino. Sí, eso tuvieron que enfrentar nuestros pacientes y los primeros meses, marzo, abril, mayo, hubo muchísima desatención. Eso ha mejorado, hemos intentado acompañar mucho a los pacientes, las cosas van mejorando, pero falta realmente mucho para que les den la atención como la deben tener. Bueno, en este 2020 se conmemora los 10 años de la Ley de Enfermedades Huérfanas y dice el documento que los reconocen como pacientes, reconocen a los pacientes como sujetos de especial interés para el Estado.
10 años después, una década, ¿de verdad se aprecia el especial interés como sujetos en el Estado? A ver, la ley realmente lo que dice es que las enfermedades huérfanas van a ser un tema de especial interés para el Estado. Si nosotros hacemos un análisis de qué ha pasado en el tema nuestro de las enfermedades huérfanas en estos 10 años, pues realmente se han conseguido cosas muy importantes. Primero, se ha logrado visibilizar. Segundo, se ha aumentado el conocimiento, aún por los profesionales de la salud. Si yo me devuelvo 10 años atrás, encontrar médicos conocedores del tema, pues lo sabía, pero también había muchos que no tenían conocimiento. Entonces se ha ganado esa visibilidad, ese conocimiento, pero ya tenemos las cosas claras también. Y esa ley define qué es una enfermedad huérfana en Colombia y la define como crónicamente grave, discapacitante y potencialmente fatal, pero que además tenga una prevalencia menor a un paciente por cada 5.000 habitantes. Es decir, eso, Poniéndolo en términos más sencillos, lo que realmente pudiéramos pensar es que son aquellas enfermedades poco frecuentes, que se presentan muy pocos pacientes por cada enfermedad y que además llegan a ser muy complicado el tema de salud para los pacientes, por ser graves, por ser discapacitantes, por tener, digamos, deterioro continuo y ya eso es como en términos más sencillos. Esa ley también nos ha permitido conocer, disculpas, cuáles tranquila, son tranquila. las enfermedades huérfanas en Colombia, porque el ministerio elabora un listado con base en esa definición. Y hoy hay 2.198 enfermedades en ese listado. Entonces, cuando alguien quiera conocer esta enfermedad que me dicen, me nombran, será huérfana, es solamente ir a comparar con el listado. Y también hay un registro de pacientes que está en construcción. Yo no los llamaría que sea definitivo, sino que está en construcción, en donde nos dice cuántos son los pacientes, dónde están por las regiones, afiliados a qué tipo de EPS, recibiendo qué tipo de tratamientos. Y eso es una información supremamente importante porque nos va a permitir que el Estado haga política y regule las condiciones, porque ya va a poder saber dónde están, cuánto cuestan, qué tipo de atención van a requerir. Entiendo esto que nos dice y es muy clara la información que usted nos está comentando, señora Luz Victoria, porque entonces una enfermedad saldría de esa categoría de huérfana en el momento en que supere esa barrera de la relación número de paciente por X número de personas, ¿cierto? Así es, así Eh, es. esto es pura curiosidad, casi que a manera de morbo, pero ¿ha habido algún tipo de enfermedad que empezó como huérfana y en el camino se transformó en una enfermedad que sale de esa categoría y entra en la categoría de enfermedad común durante No estos 10 conozco años al menos? ningún caso. Yo personalmente no lo conozco. ¿No? Le voy a mencionar, por ejemplo, una de las enfermedades dentro de las poco frecuentes, más frecuente, y es la hemofilia, que es una enfermedad que ya muchos quizás han oído nombrar y saben de qué se trata. Es una enfermedad que ha estado como muy en el límite, pero como se tiene que comparar contra datos oficiales, pues no ha superado esa barrera. Sí, el término ya se le hace a uno muy familiar, ¿no? La palabra hemofilia a uno ya le suena más familiar que hace algunos años, ya es como más Sí. común en el lenguaje de las personas cuando se refieren a este tipo de enfermedad. Y viene a uno a la memoria esa palabra como que ya uno la ha escuchado en otro momento. Bueno, ustedes hicieron un foro para conmemorar estos 10 años y tuvieron allí personas tuvieron personas que hablaron sobre el tema, sobre esos retos, sobre esos aciertos también y desaciertos en estos 10 años. Quiero hablarles sobre los retos que vendrían para una próxima década, entendiendo que han avanzado, entendiendo que sí se han conseguido cosas.
que si no hubiese sido por esa ley, seguramente el camino habría sido mucho más largo y tortuoso también para estas personas. Mirándolo de manera de proyección en una siguiente década, ¿cuáles serían esos retos para las personas que hacen parte de este grupo de enfermedades huérfanas y para las instituciones que deben prestar los servicios de salud? Claro que sí. Yo le quiero hablar de esta conmemoración de los 10 años, en la que ya tuvimos un primer momento que fue un foro en el que participaron, digamos, los principales actores interesados en el tema de las enfermedades huérfanas. Nos acompañó el ministerio, nos acompañaron los entes de control, nos acompañaron los gremios, nos acompañaron los aseguradores, los prestadores, la academia, las sociedades científicas. Yo creo que no nos faltó ninguno de los actores principales. Y precisamente ahí se analizaron, aparte de los logros y la situación actual, el tema de qué debiéramos esperar y en qué debiéramos trabajar para tener una mejor abordaje de los pacientes. Hay de esa discusión que salió. Lo primero, que debemos abordar el tema de la atención integral, que los pacientes no se limiten a tener una atención de un solo médico especialista, que quizás los remite a otros, pero que están dispersos sin unificar criterios y sin unificar historias. Entonces, si lográramos tener una atención unificada, integral, brindando todo lo que el paciente necesita, estaríamos dándole esa oportunidad de atención integral. ¿Y cómo se lograría? Quedó planteado mediante esos centros de excelencia que están ya reglamentados y que deben ser implementados. Ya se están implementando unos que tienen que ver con farmacia, habrá otros que tienen que ver específicamente con la hemofilia, pero falta que se trabaje mucho en esos centros de referencia, como se llaman, para que los pacientes logren la atención integral y no estén dispersos en una atención que no esté coordinada. Se habló de tareas pendientes que tienen que ver con la inclusión en todos los campos. Los pacientes de enfermedades huérfanas necesitan inclusión escolar, necesitan inclusión laboral, necesitan inclusión social, y esa es una tarea pendiente que incluso menciona la ley, pero que no se ha comenzado a trabajar. Entonces, faltaría ese tema. Y otro, incorporar el cuidador con algunos beneficios. Es una persona que ha dejado de lado su trabajo y por ende su productividad para dedicarla al cuidado de muchos pacientes. Ese cuidador necesita también que hagamos unas regulaciones especiales para él. Y ese fue el primer momento, pero mira lo especial de esta conmemoración. Vamos a tener un segundo momento que es el 27 de agosto. Este 27 de agosto, ¿qué pretendemos? Oír a los pacientes. Y es un foro en donde queremos sentar, y lo digo por decirlo de alguna forma, a reunir a los pacientes con el ministerio, con los centros reguladores, con algunos de esos actores, pero queremos oír la voz del paciente. Claro. Señores, ¿qué beneficios han tenido con 10 años de ley? Señores, ustedes hoy, ¿qué están sintiendo? ¿Cuáles son las dificultades? ¿Y qué querrían para el futuro? Ya recogiendo esas dos expectativas futuras de los principales actores y de los pacientes, nos iríamos a un tercer momento de conmemoración donde todos juntos tracemos un plan de trabajo para conseguir lo que definamos en conjunto que debe ser las líneas de trabajo. Sí, sin duda es una celebración de una ley que no se resume en un solo momento a una sola visión de los actores de un grupo de actores que interviene, sino es una celebración constante en el tiempo, en este tiempo de pandemia que aún con cuarentenas y todo no se puede dejar pasar por alto y que quiere recoger las voces de todos los que intervienen en la
constitución de esta ley de enfermedades huérfanas. Señora Luz Victoria, ¿usted por qué llegó al observatorio? ¿Cómo llega usted también a ser parte de esta vocería, de este grupo de actores que quieren hacerle seguimiento a lo que sucede con esta situación de enfermedades en nuestro país? Primero le cuento hace cuánto, hace como 25 años. Wow. Comencé yo a meterme un poco en el tema de las enfermedades huérfanas, porque mi esposo estaba diagnosticado con una enfermedad huérfana que no tenía oportunidades de tratamiento y para la cual él iba periódicamente, no muy cercano en el tiempo, a hacer una evaluación médica donde siempre le decían no hay nada por hacer, pero llegó un momento en el que ya apareció en el panorama una solución a algo que lo tenía realmente mal. Estaba en un momento muy crítico porque pues la enfermedad que padece es la enfermedad de Gaucher y es con el tiempo va siendo degenerativa y llega a ser potencialmente fatal. Entonces le dijeron ya hay un tratamiento para su enfermedad, está fuera del país hace 25 años, hay que conseguirlo. Entonces esa experiencia de conseguirla que fue realmente dura. Pero con la fortuna de contar con una herramienta jurídica como la que tenemos hoy los colombianos y que debemos defender a toda costa, que es la tutela, logramos después de un transitar de más o menos año y medio que él tuviera su tratamiento. Entonces, en torno al cómo hicieron, cómo le va, cómo obtuvo beneficios, fuimos conociendo muchos más pacientes, no muchos, algunos pacientes, y fuimos conociendo a algunos médicos y pues con esos pacientes tomamos la determinación de comenzar una agrupación de pacientes que nos permitiera transferir ese conocimiento y luchar todos juntos por el tratamiento de todos. Hace 23 años existe la asociación que yo presido y pues esa es una organización, se llama COPEL, que hoy hace parte del observatorio, porque el observatorio lo conforman 17 asociaciones o fundaciones de pacientes que trabajamos por ese tratamiento y conseguir y defender los derechos de todos los pacientes. Una causa personal termina volviéndose una causa de orden público y de incidencia sí. en el tema político y público, además. Así es, así es. Yo pienso que ese es el andar de muchos, de lo personal a lo colectivo y de lo colectivo a lo nacional. Por supuesto. Y me imagino que su esposo hoy ya accedió a ese tratamiento y está pues mucho mejor de lo que pudo haber estado si no hubiera accedido a él. Es claro que si no hubiera accedido a él, él ya no estaba con nosotros. Claro. Por ese curso normal de la enfermedad, pero apareció un tratamiento y la bendición fue que pudiera tenerlo y que lo siga teniendo a través de todos estos 25 años. Yo quiero tocarle un tema que seguramente es motivo de conversación también sobre las personas y las familias que padecen alguna enfermedad huérfana y tiene que ver con esos nuevos métodos o esas medicinas alternativas que no necesariamente están amparadas por la ciencia médica tradicional. Me imagino que esto también es motivo de conversación, sobre todo cuando uno quiere acudir a los lugares donde se supone que debería estar la respuesta, pero no la encuentra. Entonces tiene que acudir a otros métodos y a otras Yo comienzo dándote datos. A ver, en el ministerio hay listadas 2.198 enfermedades, pero realmente entre 10 y 20% solamente tienen tratamiento. Los otros deben conformarse con recibir una medicina paliativa que va a tratar sus síntomas. Y mientras no haya un tratamiento definido, pues uno tiene la necesidad quizás de buscar esas alternativas no convencionales. Y lo digo desde la experiencia personal. Si no había ningún tipo de solución
que realmente cambiara el curso de lo que estaba pasando, pues el tratar con algunas medicinas alternativas se convertía en una opción. Y esa opción la tomamos nosotros en su momento y la toman muchos pacientes. Digamos, no son soluciones definitivas. Y vuelvo y repito, se convierten en algunos temas paliativos, pero es normal que los pacientes y sus familias recurran a ellos al no tener otra solución. Sin duda, el trabajo que usted ha hecho y el que hacen las demás organizaciones ha incidido en lo político, ha incidido en lo público y pues no por ello estamos celebrando hoy 10 años de esta ley que recoge a las personas con enfermedades huérfanas de nuestro país. Ya hoy tienen una respuesta médica para algunos de esos tratamientos. No es tanta, según el indicador que usted nos daba hace un momento, no son tantas las enfermedades que tienen esos tratamientos, pero bueno, ahí van caminando. Ese aspecto emocional, ¿cómo lo lidian las personas que padecen este tipo de enfermedades? Me lo pregunto desde mi experiencia espiritual. Supongo que si no encuentro una respuesta en lo político, en el Estado, si no encuentro una respuesta incluso en la familia y en los médicos, tengo que aliviar esto de alguna manera. No sé si este aspecto de lo espiritual, emocional también ha sido parte de esta conversación de los últimos 10 años y cómo lo han hecho estas personas luego de que han dado una pelea tan grande para que les sean reconocidos como sujetos de primordial interés para el Estado colombiano. Claro que sí, y por eso buscamos que haya un abordaje integral que contemple ese manejo de esos aspectos emocionales. Entonces, que el paciente no solo sea medir qué pasa con su cuerpo y darle una medicina, sino que tratar esa parte emocional. Y le mencionaba, por ejemplo, el cuidador, cómo es de grande el desgaste y la carga que genera un paciente con una enfermedad de estas, y más si está ligada a algún tipo de discapacidad, para el cuidador es una carga bien difícil. ¿Qué se ha logrado hacer? Se ha logrado que mediante las organizaciones de pacientes se considere el hecho de reunirse y encontrarse con personas en su misma condición, digamos que aliviana un poco esa carga que traen de sentirse tan raros, tan únicos, que quizás están cargando una enfermedad con la que no van a poder. El encontrarse con otros en nuestras organizaciones, digamos que ya descargan en primer momento ese tipo de cosas. Y también día a día se generan muchos programas, mirando cómo cuidar ese cuidador. De hecho, algunos se llaman cuidando al cuidador. No descuidarlo, no perderlo, hacer trabajos específicamente para ellos y porque vimos que sí, es muy importante ese abordaje emocional. Y el espiritual, claro que también. Tenemos, digamos, un ser supremo que consideramos nuestro guía y dador de muchas oportunidades y son muchos las personas que acuden a esa espiritualidad para poder sostenerse. Muy bien, señora Luz Victoria. Finalmente, preguntas como, ¿cuál es el país que más ha avanzado en el tema del cuidado de las personas con enfermedades huérfanas, también con los cuidadores? ¿Quién es el que lleva la bandera sobre eso y que puede ser un referente para que Colombia también siga? Digamos que nosotros trabajamos fuertemente mirando esa experiencia que tiene desde Europa y por la fácil comunicación con España. España. De hecho, yo pertenezco a una organización que se llama ALIVER, es la Alianza Iberoamericana de Enfermedades Raras. Yo soy presidenta en esa organización y ahí tenemos la oportunidad de intercambiar experiencias y conocer lo de otros países. Tenemos como un gran maestro España, un país que tiene una similitud en número de personas, tiene un sistema de salud que da más oportunidades, pero esas experiencias que intercambiamos me da a mí para pensar
que en Colombia vamos bien, que somos pioneros en Latinoamérica, que podemos ser ejemplo y que el avance es importante si nos comparamos con Latinoamérica. Eso es nuevo para mí. Entonces, podríamos ser referentes para otros países latinoamericanos en esta batalla legal, política, Sí, yo médica. pienso que sí. Brasil, por ejemplo, tiene un sistema que ha logrado muchas cosas, pero nosotros también. Y nosotros también por encima de otros países como pues, Venezuela, lógicamente, pero por ejemplo Ecuador, Panamá, todos los de Centroamérica, en muchísimas cosas estamos con más oportunidades para los pacientes que el mismo México, Chile, Perú. Estamos bien si nos comparamos con Latinoamérica y bueno, tenemos que seguir siendo ese ejemplo. Finalmente, señora Luz Victoria, hay cerca de 50.000 personas, al menos diagnosticadas con estas enfermedades, pero seguramente hay gente que entraría a ese grupo sin saberlo, ¿sí? ¿A qué lugar debe acudir entonces si desea conocer ese acompañamiento holístico que ustedes dan a las personas y a las familias y a las demás, los demás actores que intervienen en este tema de las enfermedades huérfanas en nuestro país? Claro que sí, mira, sí, deben haber más. Ese registro de 50.000 personas nos hace pensar que se está haciendo la tarea, pero que falta. Si hablamos de una prevalencia de 1 en 5.000, pudiéramos esperar que Colombia se acerque al 1.000.000 de pacientes con enfermedades raras. Como no todas tienen tratamiento, entonces tampoco hay el interés de diagnosticarlas y quizás por eso se quedan por fuera de ese registro. Yo les digo a las personas, cuando les toque estar de médico en médico sin encontrar solución o diagnóstico, muy seguramente es una enfermedad huérfana, piense que es eso, busque médicos que se especialicen en el tema. Y para las organizaciones, pues yo te contaba que el observatorio congrega como 17 organizaciones y a través de nuestra página web, que es www.enhu.org.co, pueden contactarnos y allí, pues, digamos, los guiamos hacia cuál organización les puede dar algún tipo de apoyo. Muy bien, pues es la señora Luz Victoria Salazar, está con nosotros en esta oportunidad aquí en Uniminuto Radio, revisando nuestra página web. Ya ha estado con nosotros en otros momentos o hemos citado alguna información de ACOPEL, que es la Sí. asociación que usted representa, y para nosotros aquí en Uniminuto, pues es un tema de sumo interés, ¿sí? Es de sumo interés por el espíritu también de la organización en la que hacemos parte, que es el Minuto de Dios. Entonces, agradecemos este tiempo, señora Luz Victoria, y deseamos que el siguiente evento de esta conmemoración de los 10 años de la ley de enfermedades huérfanas, pues que ese momento en el que ya hablarán las personas que viven el día a día de estas enfermedades, también les permita recoger muchas más reflexiones y las tareas pendientes para la siguiente década. Muchísimas gracias a ustedes. Y yo quería mencionar una última cosa, Adelante. que en ese trabajo de ACOPEL en los últimos años, Uniminuto ha sido un aliado muy grande. Sabemos que en Uniminuto el tema de las enfermedades huérfanas ha avanzado muchísimo. Hemos trabajado en investigación, tenemos practicantes de psicología y de periodismo o comunicación social con nosotros, que nos dan cada año, cada semestre un aporte invaluable para nuestro trabajo con los pacientes. Muchas gracias, señora Luz Victoria, y un feliz día. Gracias. Muy amable. Hasta luego. Hasta luego.